El tema de esta mañana se titula Ser como Él. Y vamos a empezar con un versículo que está en Romanos 8:29, que dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la semejanza de su Hijo. Y esto es algo muy importante. Cuando Dios nos perdona gracias a lo que hizo Jesús por nosotros. Pero una vez que nos perdona, Él tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene en su mente al perdonarnos? De acuerdo a este versículo, es que nosotros reflejemos la imagen de su Hijo. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque a veces nos centramos solamente en el perdón de Dios y pensamos que Dios solamente quiere perdonarnos. Pero Dios no solamente quiere perdonarnos, sino que reflejemos la imagen de Jesús. Es más, si nosotros no reflejamos la imagen de Jesús, no podemos ser felices. Es cuando empezamos a reflejar la imagen de Jesús que podemos caminar en felicidad. ¿Pero qué es reflejar la imagen de Jesús? Y a veces nosotros decimos, bueno, tengo que portarme como Jesús se portaba. Tengo que ver qué hacía Jesús para yo hacer lo mismo que Jesús. Y si bien eso está bien, eso no es suficiente. Si ustedes escucharon el versículo que está en Filipenses 2:5, que fue nuestro versículo base para este tema, dice: tengan todos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea que no es solamente tratar de portarme como Jesús, reflejar su imagen, sino que para reflejar la imagen de Jesús yo tengo que sentir como Jesús sentía. ¿Y cómo sentía Jesús? Bueno, y entonces ahora vamos a ir a algo que yo ya prediqué por mucho tiempo, pero que nos ayuda a entender esto: es psicología cristiana. ¿Cómo sentía Jesús? ¿Qué es tener la imagen de Dios? Y entonces, para entender qué es la imagen de Dios, nosotros tenemos que saber cuáles son los componentes de la naturaleza humana. Y la naturaleza humana tiene 5 componentes esenciales. El primero es la razón. La razón es lo que nos capacita para distinguir lo que es una causa y lo que es un efecto. Después tenemos la conciencia. La conciencia es lo que nos permite distinguir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y tenemos la voluntad. La voluntad es la fuerza que nos lleva a poner en práctica o a querer movernos para hacer algo. Y después nosotros tenemos los apetitos y pasiones. Cuando el hombre fue creado, Adán y Eva, tenía estas características. Adán y Eva tenían razón, conciencia, voluntad y apetitos y pasiones. Pero cuando Adán y Eva fueron creados, la razón, la conciencia y voluntad subordinaban los apetitos y pasiones. O sea, estaban en control de sus apetitos y pasiones. Y eso quiere decir vivir en la imagen de Dios. Eso quiere decir estar en la imagen de Dios. Cuando mi razón, conciencia y voluntad controlan mis apetitos y pasiones. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Hubo un cambio aquí. Y antes la razón, conciencia y voluntad que dominaban o controlaban sus apetitos y pasiones, después que ellos pecan, ahora los apetitos y pasiones pasan a dominar la razón, la conciencia y la voluntad. ¿Qué son los apetitos y pasiones? Los apetitos y pasiones es lo que nosotros comúnmente le decimos que son los sentimientos. Cuando uno deja gobernar su vida por los sentimientos, y los sentimientos someten la razón, la conciencia y la voluntad, nosotros no andamos en la imagen de Dios. El objetivo de Dios es que nosotros sintamos como Jesús sintió. Y cuando Jesús vino, Él permitió que la razón, la conciencia y voluntad dominaran sus sentimientos, sus apetitos y pasiones. Todos los problemas que tenemos en la vida, todos los problemas vienen por consecuencia de que nuestros sentimientos dominan o toman control de nuestra razón, conciencia y voluntad. Todos nuestros problemas psicológicos tienen que ver porque nuestros sentimientos toman nuestra razón, nuestra conciencia y voluntad y la dominan. La persona que no deja que sus sentimientos controlen su razón es una persona que tiene inteligencia emocional. Gracias. ¿Por qué? Porque ahora esto de tener la imagen de Dios, ahora los científicos están dándose cuenta de
de algunas cosas y le dan nombre científico, pero reflejar la imagen de Dios significa tener inteligencia emocional. Y esto es algo muy importante, y perdonen, voy a tomar porque tengo un problema en la garganta. Muy bien. Entonces, hoy vamos a estudiar un poco lo que es inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque algunos términos bíblicos, lo que ya la Biblia lo tenía claro, recién los científicos lo están descubriendo ahora. Y entonces, es un hecho comprobado, esto que tiene que ver con la inteligencia emocional. Miren esto qué interesante, especialmente para los que están estudiando. Dice, está comprobado que la gente exitosa debe más su éxito a su inteligencia emocional que a su coeficiente intelectual o inteligencia cognitiva. Un joven, cuando termina su carrera, tendrá un trabajo por su coeficiente intelectual, pero permanecer en ese trabajo será el resultado de su inteligencia emocional. O sea, cuando yo termino mi carrera, a mí me premian y me dan un trabajo más o menos de acuerdo a las notas que yo me saqué en mi carrera. Entonces, si saqué puras A, eso me recomienda como para decir, este es un buen muchacho, una buena chica. Pero sin embargo, la permanencia y el éxito de trabajo no va a depender de mi capacidad intelectual, sino que depende de mi inteligencia emocional. El 80% del éxito depende de la inteligencia emocional, el 20% solamente de la capacidad cognitiva. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque también pasa lo mismo en la iglesia. Por ejemplo, cuando nosotros elegimos a alguien para una función, muchas veces en las juntas de nombramientos dicen, predica bien la persona, habla bien a la gente, o sea, tiene mucho conocimiento bíblico. Eso tiene que ver con conocimiento cognitivo. Pero la capacidad emocional, muchas veces esas personas pueden predicar bien, dar buenas escuelas sabáticas y son un desastre cómo se llevan con la gente en la iglesia. Eso se llama inteligencia emocional. O sea, tienen mucha inteligencia intelectual, pero tienen poca inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Es reflejar el carácter de Jesús. Es cuando mi razón, conciencia y voluntad controla mis sentimientos. Y no cuando mis sentimientos controlan mi razón, conciencia y voluntad. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad que tiene una persona de tomar distancia de sus reacciones emocionales causadas por un evento incómodo para poder entender qué es lo que realmente pasó. O sea, en la vida continuamente nosotros estamos amenazados por situaciones incómodas. Pero entonces la persona que tiene inteligencia emocional, cuando viene una situación incómoda, tiene la capacidad de abstraerse de esa situación y de lo que tiene ganas de hacer, y dice, y hace un análisis y dice, está sucediendo esto, esto y lo otro, por lo tanto yo voy a actuar así, así y así. Pero la persona que no tiene inteligencia emocional, cuando viene una situación incómoda, ¿qué hace? Reacciona. Reacciona ante la situación, deja que sus sentimientos tomen control de su razón, conciencia y voluntad y hace lo que los sentimientos le dicen. Y no puede pensar. O sea, se siente continuamente manipulada por las circunstancias. Entonces esas personas, ¿qué hacen con todo el tiempo? Le echan la culpa a todo lo que sucede alrededor de ellos y dicen, si no sucedieran las cosas que suceden, yo no sería así. Pero es porque todo esto sucede, entonces yo soy así. Son personas reactivas, no tienen inteligencia emocional, no pueden pensar cuando algo los incomoda porque simplemente le dan rienda suelta a sus sentimientos y que toman control de toda su vida. Esa de alguna manera es el estilo de vida que vive la sociedad y por eso la sociedad cada vez está peor, porque cada vez nos alejamos más de la imagen de Dios. Esto es lo que tienen que entender o que tenemos que entender los matrimonios. Si nosotros reflejáramos la imagen de Dios, o sea, si nosotros permitiéramos que nuestros sentimientos estuvieran controlados por nuestra razón, conciencia y voluntad, tendríamos muchos menos problemas en los matrimonios. Pero como dejamos que nuestros sentimientos dominen, nos polarizamos y empezamos a hacer guerra y empezamos a pelear los unos con los otros por el hecho de que no hemos desarrollado la inteligencia emocional. A las personas que tienen inteligencia emocional, la honestidad les permite entender otros puntos de vista como soluciones potenciales a un problema. Como ellos pueden abstraerse de sus sentimientos, cuando hay un problema incómodo, pueden escuchar a la otra persona que está quizás
provocando la situación incómoda. Pueden tratar de entenderla, pero la persona que es reactiva, cuando le hacen algo incómodo, ¿qué hace? Reacciona. Voy manejando, siempre utilizo esta situación, voy manejando la autopista y se me cruza alguien al lado y entonces la persona reactiva, ¿qué hace? Empieza a golpear la bocina como si fuera un proyectil, si fuera un jueguito así, le tiraría un montón de misiles y si fuera de verdad también, ¿no? Pero entonces reacciona a lo que otro hace. No puede decir, no, ¿para qué estoy reaccionando? ¿Qué voy a solucionar con esto? No soluciono nada. Nada. No, pero entonces sigue, lo persigue a la persona a ver y ojalá que la agarre la policía. Empieza a hacer toda una historia. A partir de un evento, los sentimientos le empiezan a desarrollar una novela y una película de acción dentro de la cabeza, que cuando llega a su casa, ¿cómo está esa persona? ¿Está tranquila? ¿Está en paz? No, dice, me duele la cabeza, no doy más, a ver, ¿dónde está la comida? Y entonces viene y le tira atención a toda la gente que está en la casa también. Porque sus emociones continuamente la controlan a esa persona. No tienen la capacidad de abstraerse. ¿Cuáles son las características de una persona que tiene inteligencia emocional? Tiene capacidad de motivación personal que le permite llevar a cabo cualquier tarea de importancia. Las personas que no tienen inteligencia emocional hacen cosas, pero pocas cosas importantes. ¿Por qué? Porque los sentimientos las dominan, y son personas muchas veces que como los sentimientos las dominan y si ellos sienten que no pueden hacer, no lo hacen, porque ellos sienten que no pueden. O sea, no pueden hacerle la contra a los sentimientos. No, los sentimientos me dicen que no, no lo hago. Y listo, se acabó. Y no insistan porque no lo voy a hacer. Eso trae sentimientos de inseguridad, tiene que ver, nos lleva a cada vez sentir, hay personas que dicen, no sé por qué me siento cada vez más miserable, y es porque no hacen nada importante. No importante para destacarse, sino que cada vez hacen menos cosas. Las personas que tienen inteligencia emocional tienen perseverancia hacia las metas, cuya carencia provoca el abandono de las tareas, aún en los más dotados de inteligencia convencional. Por ejemplo, las personas de inteligencia emocional pueden perseverar y perseverar y perseverar en una misma cosa y no la dejan. Pero las personas pueden ser muy inteligentes, pero no tienen inteligencia emocional y entonces empiezan una cosa y la dejan, agarran otra y la dejan, empiezan otra y la dejan. Eso se ve, por ejemplo, mucho en las iglesias también. Personas que las eligen para las funciones y todo eso, pero funcionan 2 meses y después ¡puf!, se desinflaron todas. ¿Por qué? Porque hubo un problema, porque no le gustó demasiados problemas en la iglesia y eso, y empiezan a ver todo el mundo como si fuera todo negro, y entonces dejan. Las personas con inteligencia emocional tienen control de los impulsos que hace que alguien siempre actúe por principio. O sea, una persona con inteligencia emocional no actúa de acuerdo a lo que siente. Las personas que no tienen inteligencia emocional no son predecibles. No son predecibles porque uno no sabe que si van a hacer esto se enojan, si hacen aquello también se pueden enojar. Entonces todas las personas alrededor de esas personas están con un nudo en el estómago porque no saben cómo van a reaccionar. En cambio, la persona que es madura emocionalmente es una persona que se sabe cómo va a actuar, es estable, es predecible. Las personas maduras emocionales tienen la capacidad de posponer recompensas aunque ésta se demore. O sea, son pacientes. Son personas que pueden sacrificar un bien presente por un futuro mejor. Pero las personas reactivas, las personas emocionales, no, quieren todo ya. No pueden esperar. Y eso pasa con los niñitos. Los niños no tienen esa capacidad de esperar porque no han desarrollado madurez emocional. Entonces tienen hambre y tienen que comer ya. Y no les importa si la madre está cansada, no, es que terminan siendo el centro. Eso se llama egocentrismo. Las personas emocionalmente maduras tienen capacidad para actuar en contra del desánimo, la irritabilidad, los celos y los deseos de venganza. Esto es importantísimo. ¿Se dan cuenta por qué una persona que no es emocionalmente madura no puede contribuir al proceso de una iglesia? ¿Y se dan cuenta por qué es tan importante desarrollar el carácter de Dios?
A veces pensamos que estamos en la iglesia para trabajar para Jesús. Entonces estamos haciendo actividad misionera, pero somos todos unos inmaduros emocionales tremendos. Nos vivimos peleando entre nosotros. O sea, no aguantamos nada a nadie que piense diferente. Pero estamos trabajando para Jesús. Ahora, ¿qué trabajo estamos haciendo para Jesús? Es un trabajo que nos inventamos en nuestra cabeza, pero ese no es el trabajo. Eso es un trabajo de proselitismo. Pero lo que Dios quiere es que prediquemos por testimonio. Quiere que entendamos que la iglesia, lo principal en la iglesia, Dios nos trae a la iglesia para desarrollar el carácter de Jesús. El propósito de Jesús nos predestinó para que desarrollemos la imagen de su Hijo. Y que tengamos el sentir de Jesús. Las personas con inteligencia emocional tienen capacidad para empatizar con los demás, permitiendo la construcción de relaciones saludables. Una persona con inteligencia emocional, como no está pendiente de sus sentimientos, entonces puede entender que otra persona también tiene sentimientos y poder tratar de entender esos sentimientos. Entonces, donde hay personas con inteligencia emocional, se puede trabajar en equipo, se pueden hacer muchas cosas lindas. Pero donde hay personas que no han desarrollado este tipo de inteligencia, siempre hay tensión. En los matrimonios, donde no hay inteligencia emocional, siempre hay tensión, porque nadie quiere ponerse en los zapatos del otro. Todos esperan que se hagan las cosas o que me entiendan a mí. Pero yo no trato de entrar en el mundo del otro y ver cómo es el mundo del otro. Las personas con inteligencia emocional tienen capacidad de confiar, rasgo necesario para alcanzar sosiego, seguridad y satisfacción. Personas confiadas. Ellos usan la razón en momentos emocionales intensos, cualidad absolutamente necesaria para evitar el dominio excesivo de las emociones. Como dijimos, ellos dejan que sus emociones sean controladas por la razón, la conciencia y la voluntad. En otras palabras, ¿qué es inteligencia emocional? Es lo que la Biblia definiría como ¿qué? Como dominio propio. Eso es la inteligencia emocional, tener dominio propio. Y es por eso que, fíjense esta cita de Elena de White, ¿qué era lo que caracterizaba a Jesús? Lo que caracterizaba a Jesús es dominio propio. Ella dice, en el corazón de Cristo, donde reinaba perfecta armonía con Dios, había perfecta paz. Nunca le halagaban los aplausos, ni le deprimían las censuras o el chasco. En medio de la mayor oposición o el trato más cruel, seguía de buen ánimo. Eso es dominio propio. Eso es estabilidad. Jesús era alguien predecible. Los discípulos sabían cómo Jesús iba a contestar a cada situación porque ya lo conocían. Era simplemente cuestión de conocerlo, porque Jesús no se dejaba dominar por sus emociones, sino que él continuamente sometía sus emociones al poder de Dios, al poder del Espíritu. Y entonces eso lo hacía estable. Fíjense que dice que los aplausos era lo mismo que le aplaudieran o que no lo aplaudieran. Era lo mismo que le hagan guerra o que no le hagan guerra. Él estaba siempre de buen ánimo. Esto es tremendo. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Ahora, fíjense lo que es interesante de esta cita. Dice, el amor a sí mismo es lo que trae inquietud. Cuando hayamos nacido de lo alto, habrá en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. El sentir que le indujo a humillarse a fin de que pudiésemos ser salvos. Entonces, no buscaremos el puesto más elevado. Desearemos sentarnos a los pies de Jesús y aprender de Él. Comprenderemos que el valor de nuestra obra no consiste en hacer ostentación y ruido en el mundo, ni en ser activos y celosos en nuestra propia fuerza. El valor de nuestra obra está en proporción con el impartimiento del Espíritu Santo. La confianza en Dios trae otras santas cualidades mentales, de manera que en la paciencia podemos poseer nuestras almas. Lo que está diciendo esta cita, dice, en la paciencia podemos poseer nuestras almas, está diciendo, en la paciencia podemos controlar nuestros sentimientos. Eso es lo que está diciendo. Ahora dice que la inquietud es fruto del amor a sí mismo. En otras palabras, cuando los sentimientos dominan la razón y conciencia y voluntad, tenemos una persona orgullosa. Eso es el orgullo. Parece mentira, nosotros orgullo pues a veces pensamos que es petulancia. Puede ser que sea petulancia, pero el orgullo, la esencia del orgullo es dejar que mis sentimientos dominen mi razón y mi conciencia y mi voluntad. Y entonces ahora vamos a ver cuáles las características del orgullo, del amor propio, de una persona que tiene orgullo o amor propio. ¿Y hay alguien aquí que no tiene orgullo?
Así que bueno, todos nos vamos a sentir de alguna manera identificados con algo que se diga aquí. Primera característica, intenta hacerse notar. O sea, no puede pasar desapercibido. Ansiedad, atención. Es una persona que siempre tiene que estar en el centro de la atención. Son esas personas que, por ejemplo, uno va y le dice, ¿sabés que me operaron aquí del apéndice? A mí me operaron de la hernia. O sea, siempre tiene que tomar el centro. O sea, nunca puede escuchar al otro y ver cuál es la situación del otro. No, dicen algo y entonces él compite para tomar la atención. Tienen picazón o tenemos picazón por recibir cumplidos. Necesidad de ser importantes. Detesta la idea de sumisión. O sea, las personas que tienen amor por sí mismos y que están llenas de inquietud no pueden someterse a nadie. Es más, cuando le dan esa idea, no, yo soy libre. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Eso es orgullo. Eso es dejar que mis sentimientos tomen control de mi razón. Porque muchas veces vamos a tener que hacer cosas, si queremos relacionarnos bien con la gente, vamos a tener que someternos a la gente. Es parte eso de las leyes de la vida. Las personas con orgullo y amor propio no pueden admitir errores. Es como que se admiten un error, se les viene el mundo abajo. Entonces más vale, no admito ningún error. Entonces estas personas tampoco pueden pedir perdón. Entonces, como no pueden pedir perdón, cuando tienen que pedir perdón, que saben que tienen que hacerlo para que se solucione algo, hacen algo por la persona, pero nunca van a decir, me equivoqué, perdóname. No. Sí, en todo caso hacen algo, compran algo, salen a pasear con la persona o algo por el estilo, pero no van a reconocer su error. Las personas con amor propio tienen opiniones fuertes y absolutas. Siempre haces esto. Todos son así. Todos los hombres son, todas las mujeres son así. Todo eso es fruto del orgullo. Parece mentira, pero nosotros quizás el orgullo simplemente lo hemos definido como algo, como les decía recién, como alguien que quiere hacerse notar. No, el orgullo, ¿saben qué es? Cuando yo también me desvaloro a mí mismo, eso es orgullo también. Y vamos a analizar eso un poquito. Porque la persona que es orgullosa pasa así. Primero se sobrevalora por los demás. Y cuando descubre un error, y por eso no puede admitir errores, porque cuando se descubre un error, siente que es un fracaso total y se va al otro extremo. Y se va al otro extremo y es una miseria total. Y la Biblia nos lleva al equilibrio, no nos lleva ni a un extremo ni al otro. O sea, la imagen de Dios. Las personas con amor propio, que están encerradas en sí mismas, son argumentativas. Las cosas deben ser hechas a su manera. Quieren controlar a otros. Hacen alarde de sus derechos. A mí, el yo es mi derecho, y siempre lo están recalcando. No les gusta recibir consejo. Esto es muy interesante. Son críticos y se resienten de la crítica. Cuando, por ejemplo, ustedes ven a alguien muy crítico en la iglesia, esas son las personas que primero se resienten ante la crítica. Y a mí me pasa muchas veces, están unos que recritican y todo eso muchas veces, y cuando los critican vienen, pastor, haga algo en la iglesia con esos que me están criticando. Y entonces quieren que haga una cita con esa persona y que los rete porque los criticaron a ellos, y ellos criticaron a todo el mundo y nadie se hacía problema cuando ellos criticaban. La persona que es criticona, le duele mucho que lo critiquen. Y esa es una característica del amor propio. Son muy, ¿qué? Sensibles, se ofenden de todo. Las personas orgullosas. ¿Por qué? Porque están siempre pensando en sí mismos. Y sus sentimientos lo controlan, entonces están siempre haciendo una historia. No me saludó por esto, por lo otro. No me dijo esto, me dijo aquello, porque seguramente está pensando todo aquello. Porque ellos son el centro. Sus sentimientos son el centro. Entonces con sus sentimientos hacen una novela en su cabeza. Y su razón queda totalmente anulada. Y les digo, es muy difícil también en una iglesia, fíjense todas las oportunidades que nos da una iglesia de crecer, porque en una iglesia venimos todos con inseguridades, con este tipo de orgullo. Entonces nosotros tenemos que trabajar con esto en la imagen de Dios para que se desarrollen nosotros correctos patrones de relación. Ahora, quiero decirles que a pesar de todo esto, puede haber un cambio. Y el cambio es mucho más sencillo de lo que nosotros pensamos, aunque es bien difícil.
No difícil porque sea dificultoso, sino que nosotros lo hacemos difícil por el hecho de que estamos muchas veces muy condicionados por nuestras maneras de pensar. Nuestra manera de sentir está condicionada por lo que pensamos y creemos. O sea, nuestros sentimientos son el resultado de lo que nosotros pensamos y creemos. O sea, que si tenemos sentimientos malos, es porque tenemos ¿qué? Pensamientos y creencias malas. Entonces, si yo quiero cambiar los sentimientos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar los pensamientos y lo que creo. Y si yo, por más que vaya un psicólogo y todo lo que sea, si yo no cambio lo que pienso y lo que creo, nunca voy a llegar a sentir de manera diferente. Y por eso es tan importante, y fíjense que en la Biblia Jesús le decía a los fariseos, porque los fariseos ¿en dónde ponían el centro siempre? En la conducta. Entonces Jesús le decía, no, la religión comienza en lo que piensas, no en lo que haces. Y por eso tienes que empezar a estar relacionado con Dios desde tu mente, no simplemente tratando de seguir una conducta correcta. Lo que pensamos y creemos está condicionado por las experiencias que tuvimos en la vida desde nuestra niñez. Y entonces por eso vamos a ver que es tan importante la educación en la Biblia. Porque nosotros vemos al mundo de acuerdo a los pensamientos y a las creencias que desarrollamos en nuestra niñez. Nuestras vivencias le dan color a los lentes a través de los cuales vemos la vida. Por ejemplo, si cuando yo era niño viví muchas experiencias malas, a los lentes por los cuales veo la vida se van oscureciendo. Cuando llego a la edad adulta, veo todo a través de un lente oscuro. Y mis creencias y mis pensamientos van a ser oscuros. En cambio, por ejemplo, en una casa donde un niño recibió mucha afirmación, muchos pensamientos positivos, o sea que le dieron mucho amor, esos niños tienen lentes brillantes, ven la vida de una manera brillante. ¿Por qué? Porque su capacidad emocional se desarrolló con pensamientos buenos y con creencias buenas. ¿Cómo se forman las creencias? En la infancia las aprendemos de lo que nos dicen constantemente la gente más importante para nosotros. Y les hago una pregunta. En nuestra infancia, ¿quiénes son las personas más importantes para nosotros? Los padres. Ahora, fíjense que esto es importantísimo. A veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos se porten bien. Y lo más importante no es que se porten bien, sino que piensen bien. Yo puedo hacerlo a mis hijos, portarse bien y ser perfectos en su conducta y tener pensamientos totalmente distorsionados y sentimientos totalmente distorsionados. Porque si yo logré que se porten bien a la fuerza, eso produjo pensamientos distorsionados y sentimientos distorsionados. Y por eso, de acuerdo, por ejemplo, a lo que nos dicen, cuando somos chiquitos, eso va generando nuestra creencia. Y es más, cuando nosotros somos chicos, no tenemos capacidad, no tenemos la razón desarrollada como para darnos cuenta que lo que nos dicen quizás es mentira. No, lo que nos dicen nosotros lo absorbemos. Y entonces eso le va dando color a los lentes con los cuales vemos nuestra vida. También influye en nuestras creencias la aceptación o rechazo de nuestros padres. Si nuestros padres nos dieron aceptación, como decíamos, vamos a creer de alguna manera. Y si los padres nos dieron rechazo, vamos a creer de otra. También adquirimos las creencias de alguna experiencia vivida asociada con una emoción muy fuerte. Por ejemplo, una nena que creció en un hogar donde la madre se divorció cuando ella tenía 6 años. El padre los dejó y se fue con otra mujer, dejando 6 chicos. Y esta era la hermanita mayor. La madre continuamente en esa casa estuvo hablando mal del padre, mal del padre, mal del padre, mal de los hombres, mal de los hombres, mal de los hombres, mal de los hombres. Y como la madre generalizó todo, esa nena crece pensando que todos los hombres son malos. Y si llega a casarse, ¿cómo va a estar con el marido? ¿Siempre a qué? A la defensiva. Y siempre va a estar desconfiando, siempre va a estar revisándole el celular, siempre va a estar toda una desconfianza tremenda, tratando de controlar.
Esos son pensamientos y creencias distorsionadas que no nos hacen vivir la vida bien. Y por eso Dios quiere que esos pensamientos que nos llevan a tener sentimientos malos, cambiemos la línea de pensamientos para que mis sentimientos ahora comiencen a ser buenos. Y cuando eso sucede, comienzo a desarrollar la imagen de Dios en mí. Y cuando comienzo a desarrollar la imagen de Dios en mí, se va la inquietud y la ansiedad y comienzo a experimentar felicidad. Todas esas experiencias nos llevan a formar pensamientos saludables o distorsionados. Proverbios 23:7 dice, porque tal es su pensamiento, tal es él. O sea que nosotros somos lo que pensamos. Y por eso nosotros no podemos cambiar muchas veces lo que nos sucede, pero sí podemos cambiar nuestros pensamientos. Y esto es importante. Y ahora esto, hermanos, es importantísimo. Nosotros somos salvos por Cristo. Y todos los que estamos aquí hemos aceptado a Cristo, ¿verdad? Quizás la mayoría, pero creo que todos, por eso estamos aquí, hemos aceptado a Cristo. Si hemos aceptado a Cristo, estamos salvos en Él. No es que Cristo me dice, bueno, ahora cuando me aceptes, ahora yo voy a ver si desarrollas mi carácter. Y si no lo desarrollas bien, entonces estás perdido. No. Estamos salvos gracias a Cristo. Ahora, ya estamos salvos gracias a Cristo, pero ahora Cristo quiere que empecemos a colaborar con Él en el desarrollo de nuestras capacidades. Y Él quiere, como resultado de estar en Él, que empecemos a creer en lo que Él dice y no en lo que nosotros nos enseñaron. Que empecemos a desafiar todos nuestros pensamientos, nuestras creencias que traemos desde niños y empecemos a ponerlas en línea con la vida de Él y con la palabra de Él. Y esa es una de las cosas más difíciles. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces preferimos estar en la iglesia pensando que la verdad es una doctrina. Y la verdad no es una doctrina, es una manera de vivir la vida. Y es vivir de acuerdo a los parámetros que Jesús vivió. Entonces, las personas que no quieren enfrentar esto, que quieren seguir así como siempre están, se aferran a las declaraciones de doctrinas. Y entonces vamos, hermanos, a estudiar un seminario de doctrinas esta tarde, vengan todos. Y están todos tomando apunte. Entonces, después, cuando van a hablar con alguien, le pueden demostrar a alguien que está equivocado. ¿Y qué ganaron? Si ellos están tan equivocados o peor todavía. Porque esa doctrina no transformó la vida. Es cuando yo dejo que mis sentimientos sean gobernados por una razón, conciencia y voluntad, que ahí se transforma la vida. Pero eso es luchar contra el orgullo. Entonces nadie quiere. Entonces preferimos seguir cumpliendo rituales en la iglesia, ser responsables en las actividades de la iglesia, con tal de no tener que cambiar. ¿Y saben qué? El verdadero evangelio me llama al cambio. Y el verdadero evangelio dice que todos estamos mal, no algunos nomás. Dice, no hay justo ni aún uno. Si tuviéramos eso en claro, ¿cuánto disminuirían nuestras discusiones? Nuestras tensiones. Si aprenderíamos a saber de que podemos estar equivocados, entonces no sería tan dogmático cuando discuto con Felipe. Empezaría a decir, quizás Felipe tenga razón y ve las cosas de una manera porque yo también estoy un poco equivocado en mis cosas. Tengo la cabeza un poco tergiversada también, por causa del pecado. Porque tal es su pensamiento, tal es el. Proverbios 14 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque las personas que siguen a sus sentimientos, los sentimientos lo que hacen es engañarnos, los sentimientos nos engañan. Y por eso la Biblia dice, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Y ¿saben qué? Esta es una realidad que esta sociedad la niega. Y por eso esta sociedad está tan desquiciada como está. Por eso esta sociedad no tiene inteligencia emocional. Es más, ahora la ley es seguir los sentimientos. Si yo me despierto una mañana y pienso que soy mujer y siento que soy mujer, me tengo que meter en un baño de mujeres. Porque son los sentimientos los que gobiernan la razón, la conciencia y la voluntad. Una cosa que estaba escuchando los otros días en una charla que me parecía muy, muy lógica. Decían, esta sociedad, por ejemplo, no tiene problema que alguien que tiene los órganos funcionando normalmente vayan y se los amputen. Eso es legal. Pero cuando alguien siente que su cabeza está funcionando mal y quiere hacer una terapia para poner su cabeza en armonía con sus órganos, eso es ilegal. Es tremendo. La sociedad realmente está loca. Está loca. Y vamos cada vez peor, o sea, ¿por qué? Porque la ley es, sigue lo que tu corazón, ¿vieron las películas? Sigue lo que tu corazón te dice. No, esa es la mentira más grande. O sea, podemos hacerlo, pero va a ser un desastre, porque el corazón, los sentimientos continuamente nos están engañando.
Y entonces al engañarnos los sentimientos producen pensamientos distorsionados y producen creencias. O al revés, esos sentimientos vienen por pensamientos distorsionados o creencias distorsionadas. Fíjense Pedro. Pedro tuvo el problema este. Jesús le dijo, Pedro, yo te digo que hoy me vas a engañar. Perdón, me vas a engañar. Hoy me vas a traicionar. Y Pedro dijo sinceramente, no, Señor, todos los demás pueden hacerlo, pero yo no. Pedro estaba convencido, pero él seguía sus sentimientos y sus sentimientos lo estaban engañando. Si él hubiera confiado en la palabra de Dios, si hubiera tenido inteligencia emocional para abstraerse de lo que sus sentimientos decían, y podría haber dicho, realmente mis sentimientos me están diciendo de que yo no lo voy a engañar a Jesús, no lo voy a traicionar a Jesús, no lo voy a negar. Pero voy a hacer un análisis de todo lo que pasó con Jesús conmigo en estos 3 años y medio, y realmente Jesús nunca se equivocó. Y si Jesús me dice esto, yo voy a tomar un poquito más de cuidado porque puede ser que tenga razón. Eso es inteligencia emocional. Pero no, él reaccionó. Entonces cuando después quiso demostrar, cuando vino la turba y lo agarraron a Jesús, él, claro, era muy valiente ahí, sacó la espada, le quiso sacar la cabeza a alguien. Pero él tenía una valentía selectiva. Él no tenía una valentía. El que es valiente, el verdadero valiente es valiente en todos lados, no solamente en un sector. Y nosotros muchas veces también hacemos eso. Nosotros nos convencemos de que estamos bien por algunos aspectos de nuestra vida que sobresalen y decimos, no, yo no estoy tan mal y por eso todos los demás están mal. Pero esos aspectos oscuros de nuestra vida los metemos bajo la alfombra y no los queremos analizar. Es más, cuando alguien los trae al consciente, eso, nos enojamos con la persona y no queremos hablar más. ¿No ha pasado eso? Pedro era uno de estos, pero Pedro tuvo que entenderlo. Y con Pedro, ¿saben qué? Pedro hizo lo mismo que Judas. Ahora fíjense qué interesante. Cuando Pedro negó a Jesús, tuvo la capacidad de decir, no le voy a hacer caso a mis sentimientos y voy a creer lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo, Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. Y él aprendió una lección de sí mismo, decidió seguir creciendo. Judas hizo lo mismo que Pedro, quizás menos que Pedro. Pero Judas cuando fracasó, digamos, se encontró con su fracaso, él decidió hacerle caso a lo que sentía y no a la palabra de Jesús, y no a lo que era Jesús. Y como decidió hacerle caso a lo que sentía, sus sentimientos le dijeron, Pedro, no puedes soportar, esto es un fracaso, nadie te va a aceptar, tú eres un fracaso total, ve y cuélgate de un árbol. No pudo contrariar a sus sentimientos, fue y se colgó. Y por eso, tú no te vas a salvar por reflejar el carácter de Cristo. Pero si tú y yo no dejamos que Cristo obre en nosotros para reflejar su carácter, posiblemente nos perdamos. No sé si se entiende. Porque si yo me resisto a reflejar el carácter de Cristo, eso me va a llevar a rechazar a Cristo mismo. Porque Cristo me perdona y por eso soy salvo. Pero después, Él quiere que yo crezca en su imagen. Por eso el propósito de Dios es que reflejemos la imagen de su Hijo. Y la imagen del Hijo de Jesús tiene que ver con dejar que nuestros sentimientos sean sometidos por una razón, conciencia y voluntad santificadas. El pueblo en la época de Jeremías les decía, Dios va a enviar a los babilonios para castigar a este pueblo y el templo va a ser destruido. ¿Y qué decía el pueblo? No, sus creencias tergiversadas, sus pensamientos tergiversados le llevaban a tener sentimientos tergiversados. Y entonces decían, nunca va a pasar eso. Dios, Él nos mandó a construir este templo y por lo tanto Él no puede traer a unos incircuncisos a que vengan a castigarnos a nosotros que somos el pueblo de Dios. Jeremías, tú estás mal. Es más, lo quisieron matar a Jeremías. Le hicieron caso a sus sentimientos que los engañaban, porque estaban basados en creencias equivocadas y en pensamientos tergiversados. La Biblia dice de una iglesia que tiene el mismo problema, no tiene nada de inteligencia emocional. ¿Cuál es esa iglesia? La Odisea. Ella piensa que es rica, sus sentimientos le dicen que son los mejores del mundo, pero le dice, tú eres una miserable, pobre, ciega y desnuda. Y como la Odisea no tiene nada de inteligencia emocional, cuando Jesús le dice eso, ¿qué hace la Odisea? ¿Lo acepta? No, se enoja. Y se revela, ¿no? Yo soy rica y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Yo no me equivoco. Y entonces empieza a estudiar doctrina, la Odisea, y a definir declaraciones de creencias y todo eso para decir, estamos en lo correcto. Es que lo correcto va mucho más allá de la doctrina. Lo correcto tiene que ver con actitudes.
y vuelvo a repetir, tiene que ver con reflejar a Jesús. ¿Cómo podemos afectar a los sentimientos? Cambiando nuestra manera de pensar y alineándola con los principios de la Biblia que están en armonía con el carácter de Jesús. Ahora se dan cuenta por qué es necesario todos los días tener un encuentro con Jesús. No es voy a leer la lección para cumplir el sábado en la escuela sabática porque soy un buen cristiano, 7 veces tengo que leer la lección. No. Yo tengo que estudiar la Biblia para descubrir cuáles son los principios con los cuales tengo que alinear mi vida, que son los principios que tienen que estar en armonía con mi razón para someter a mis sentimientos. Porque mis sentimientos siempre van a ir en contra de los principios que Dios me da para la vida. Porque nosotros tenemos un problema de pecado. Y por eso estudiar la Biblia, tener un encuentro con Jesús cada día, tiene que ver con alinear mi vida con los principios de la vida. Los pensamientos y las creencias tienen un impacto determinante en lo que sentimos. Y por ejemplo, para que vean esto, una vez, antes de contarles esto se hizo un estudio, había personas con cáncer, y entonces se les dijo a todas estas personas, nosotros les vamos a dar suero y a través del suero le vamos a dar quimio. Y queremos decirles que van a pasar unas semanas y se les va a caer a todos el pelo. Muy bien, se dividió, sin que lo sepan los pacientes, se dividió la mitad de unos pacientes, a la mitad de los pacientes le dieron suero con quimio y a los otros pacientes le dieron solamente suero, sin quimio. A todos se les cayó el pelo. Porque fíjense el poder de nuestros pensamientos. O sea que si nosotros queremos cambiar nuestros sentimientos, ¿qué tenemos que cambiar primero? Nuestros pensamientos. Pero ¿saben cómo? Cuando nosotros, yo le digo a eso, somos haraganes emocionales, que no queremos cambiar los pensamientos, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa a todo lo que está a nuestro alrededor. Todos mis problemas son por esta mujer que se me cruzó en el camino, si no fuera por ella, no tendría todos los problemas. Entonces así muy bien, no tenemos que solucionar nada. Todo lo que tienen que cambiar están alrededor nuestro. Y ¿sabes qué? Si quieres empezar a experimentar vida y libertad de ti mismo, tienes que empezar a asumir responsabilidad. Y tienes que empezar entonces a pedirle a Dios que cambie tus pensamientos, tus creencias, y cuando cambies tus pensamientos y tus creencias y las alinees con los principios de la vida de Jesús, vas a empezar a experimentar la felicidad que nunca tuviste. Una vez estaba dando una semana de oración en un colegio dentista y viene una chica de secundario que tendría unos 15 años, empezamos a hablar, ella tenía algunos problemas y entonces en un momento cuando estaba haciendo unas preguntas me dice, pero yo no valgo nada. Entonces le digo, ¿cómo que no vales nada? Dice, no, dice, a veces voy caminando y veo un perro por la calle y digo, yo no valgo más que ese perro. Entonces yo ahí pude detectar un pensamiento ¿qué? Distorsionado, con una creencia distorsionada. Entonces tuve que ir a hacerle preguntas un poquito más profundas a esta nena. Entonces le digo, a ver, contame un poco de tu familia. Y entonces cuando me empieza a contar de su familia, ella era hija de 2 padres que habían vivido peleándose. Y entonces cuando ella alguna vez lloró mientras veía que los padres intervenían, que el padre la golpeaba posiblemente a la madre o algo por el estilo, el padre se acercó y le dijo, mira, no llores esto, no llores. Todo este problema es desde que vos naciste. Entonces parece que el padre sintió cierto alivio porque el padre hizo un análisis. Antes de que naciera la hija no había ningún problema. Después que nació la nena empezaron los problemas. Por lo tanto, ¿quién tiene la culpa? La nena. Entonces ahora el padre sistemáticamente le empezó a decir a la nena que desde que entonces la nena, ¿eso la hacía portar bien o la hacía portar mal? La hacía portar mal. La persona que se siente mala se porta mal, porque si yo creo que soy malo, me porto mal. O sea, los pensamientos y las creencias determinan los sentimientos y determinan la conducta. Entonces en la casa empezaron a decirle que el padre continuamente le tiraba ese mensaje y ahora, ya se habían divorciado los padres, pero ahora ella estaba en la adolescencia y ella se sentía que no era más importante que un perro. ¿Cómo podíamos salvar a esa nena? La única manera de salvarla a esa nena es que empiece a pensar de acuerdo a lo que dice la Biblia y de acuerdo a cómo piensa Dios. Que empiece a aceptar las creencias que Dios dice acerca de los humanos y no lo que el padre le dijo que era.
Pero a veces no necesitamos decirle a alguien. Los niños respiran la tensión de la casa y con eso ya empiezan a sacar conclusiones de sí mismos. ¿Qué hubiera sido lo maduro del padre con esa nena? Lo maduro hubiera sido, si la nena alguna vez les pide explicaciones, decirle, mirá, querida, realmente vos no sos el problema soy yo. Yo soy un inmaduro total y cuando vos naciste no estaba preparado para la responsabilidad que implicaba tener una hija. Y los problemas empezaron desde que vos naciste, es verdad, desde que vos naciste, pero por mi madurez, no por tu culpa. Por supuesto, esa explicación tampoco se la podemos dar a un hijo. Cuando es chiquitito, no lo entendería. Pero sí quizás podríamos tener una explicación si ya somos grandes con nuestros hijos grandes, porque nuestros hijos grandes sí podrían entender y le podremos dar un alivio tremendo a nuestros hijos. Para que ellos entiendan que cada uno es responsable de sus propios problemas. ¿De dónde se forman las creencias en el cristiano? ¿De dónde? Del ejemplo de Jesús a través de la Biblia. Y vuelvo a repetir, si queremos ser cristianos saludables, no podemos dejar de pasar tiempo con Jesús. Es por eso que todos los días debemos tener un encuentro con Jesús. Y cuando eso nos sucede, nos transformamos en cristianos que nos dominan los sentimientos. Y entonces terminamos siendo generadores de tensión, no nos duran las relaciones, estamos continuamente de mal humor, estamos siempre echándole la culpa a todos los demás. Es necesario que nos acerquemos a Jesús. La tarea de los padres cristianos está relacionada con enseñarles a sus hijos a pensar bien más que enseñarles a portarse bien. Y ¿saben qué? A mí me hubiera encantado descubrir estos conceptos como 20 años atrás. Lastimosamente recién los estoy desarrollando y no podía dejar de pasar esta oportunidad de compartirlo con ustedes. Pero lo hermoso es que nunca estamos tarde, si es que estamos dispuestos a hacer un cambio. A llevar la religión a un nivel más profundo que la conducta y empezar a darnos cuenta que la religión tiene que ver con pensamientos. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos el dominio propio. Eso es lo esencial. Dominio propio quiere decir no hacerle caso a lo que siento, sino simplemente hacerle caso a mi razón basado en la palabra de Dios, una razón santificada. Ahora, la principal creencia, y con esto ya voy haciendo el cierre, esta cita me encanta lo que dice acerca de Jesús. Fíjense cuál era la creencia principal de Jesús. Dice, Cristo vivía rodeado de la presencia del Padre. Y nada le aconteció que no fuese permitido por el amor infinito para el bien del mundo. Esto era su fuente de consuelo y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo mora en Cristo. El golpe que se le dirige a él cae sobre el Salvador, que lo rodea con su presencia. Todo cuanto le suceda viene ¿de quién? De Cristo. No tiene que resistir el mal, porque Cristo es su defensor. Nada puede tocarlo sin el permiso de nuestro Señor. Y todas las cosas cuya ocurrencia es permitida a los que aman a Dios, les ayudan a bien. Y ahora esto es importantísimo. Jesús dice que encontraba consuelo en que él creía que todo lo que le sucedía lo permitía su Padre. Y en eso encontraba consuelo. Y en eso podemos encontrar consuelo nosotros. Y ahora quiero decirte, no sé cuáles son las circunstancias de tu vida, quizás difíciles. Ahora yo te hago una pregunta, ¿quién las permitió? ¿Quién las permitió? Entonces no te quejes. Ah, no, pero pastor, a mí me hicieron un daño tremendo y esta persona me hizo un daño tremendo. ¿Qué dice ahí? No luches contra el mal, deja que Cristo luche. Cree de manera diferente, empieza a desarrollar pensamientos diferentes. Tú no tienes que tomar venganza, déjaselo a Dios. Y debes creer que todo lo que te pasó en la vida, Dios lo permitió. Y si le permitió, lo permitió para tu bien. Pero es que no lo entiendo. No importa, Dios no te pide que lo entiendas, simplemente te pide que lo veas. Cuando Jesús le escupía en la cara, sus sentimientos, si él era ser humano, quería escupir de vuelta, pero Jesús decía no, tenía una creencia. ¿Cuál era la creencia? Le escupía en la cara y le estaba cayendo el escupitajo por acá y decía, mi Padre lo permitió. Le estaban clavando un clavo en la mano. Él no quería morir en la cruz. Es más, le dijo al Padre, Padre, si hay otra manera de salvar al hombre, que sea otra, pero yo no quiero eso. Y el Padre dijo, esta es. Yo siento otra cosa, Señor, siento otra cosa, Padre. Cambia esto. ¿Y qué le dijo el Padre? Somete tus sentimientos a tu razón. Esto es. Y él dijo, hágase tu voluntad.
Hermanos, si esto sería nuestra principal creencia, ustedes no se imaginan ni yo cómo cambiaría toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Podemos empezar a pensar diferente con respecto a las cosas que nos duelen. Y no ser reactivos. Y querer vengarme. Ahora nadie me va a pisar a mí. No, ahí dice otra cosa. Tú tienes que simplemente no dejar que tus sentimientos sean controlados. Mejor dicho, que tus sentimientos controlen tu razón y tu conciencia de lo que Dios te pide. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para esto. Y nos ha dado su palabra. Y por eso necesitamos todos los días pasar tiempo con Dios estudiando la vida de Jesús. Y pidiéndole al Espíritu que nos dé la capacidad de que nuestra razón, conciencia y voluntad dominen nuestros apetitos y pasiones, que son nuestros sentimientos. Cuando suceda eso, vamos a estar reflejando el carácter de Cristo. Y eso va a empezar a traer felicidad en nuestra vida. Ahora, ¿se dan cuenta ahora qué importante que es la Reforma Pro Salud? Porque ¿qué hace la Reforma Pro Salud? La Reforma Pro Salud trabaja en los sentimientos, los trata de hacer más débiles, para que nosotros tengamos más capacidad de dominarlos. Y ahora, ¿por qué les digo esto? Lo que comemos, nuestros hábitos de entretenimiento, nuestros hábitos de dormir, tienen y exacerban nuestros sentimientos, perdón, ahí me equivoqué, exacerban nuestros sentimientos o los calman. Yo estuve en una charla que dieron a pastores y por eso les estoy predicando este sermón, que me salí de Hechos porque dijo, esto es tan importante. Y yo adapté esa charla a otros temas que yo tenía. Pero una de las cosas que dice que hace que nosotros nos descontrolemos en nuestros sentimientos es la falta de sueño. Y nosotros vivimos en una sociedad sobrecargada de trabajo. Y entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos televisión, lo que hacen es que los sentimientos nos empiecen a dominar también, exacerban nuestros sentimientos. La manera en que comemos, ¿qué es lo que comemos? Comemos junk food, comemos mucho azúcar, comemos postres. Todo eso tiene una repercusión en cómo yo me siento y no puedo dominar mis sentimientos. Y es por eso que están... dicen ser vegetariano, el que es vegetariano es más santo. No, Dios nos dejó esos consejos simplemente para que trabajemos en esto. Pero no es por ser vegetariano simplemente que soy más santo. Eso Dios me lo da para que mis sentimientos estén más débiles y que yo los pueda someter por medio de mi razón, conciencia y voluntad. Es una ayuda que me da Dios para reflejar su imagen. Y es por eso que necesitamos buenos hábitos de vida. Y eso va a tener una repercusión en cómo reflejamos a Jesús. Conclusión. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros el mismo sentir que en Cristo Jesús. ¿Esto es fácil? No, pero no es imposible, es muy posible. Dios nos ha dejado el camino y Dios está dispuesto, nos dio el Espíritu Santo y su palabra para que pueda llegar a ser una realidad en nuestra vida. Ahora, si quiero tener el mismo sentir de Jesús, ¿qué tengo que empezar a tener primero? El pensar y las creencias de Jesús. Para eso tengo que conocer cómo Jesús vivió. Y entonces eso me va a ayudar a poder tener la felicidad cristiana. Que Dios nos bendiga y que podamos entonces experimentar el sentir de Jesús.